Segunda vez que grabo este vídeo. No lo he podido subir antes porque lo grabé sin audio. Así que me toca grabarlo otra vez. Bueno, vídeo sobre el tema 6, ácido base, o también conocidas como reacciones de transferencia de protones. Es decir, son una serie de reacciones en las cuales una sustancia va a ceder un protón para dárselo a otra. Vamos a ver que esta definición de ácido base se puede quedar corta en determinados ejemplos y más adelante a los ácidos y a las bases se les define como aquellas sustancias aquellas reacciones en las que se transfieren un par de electrones. ¿Qué es un ácido y qué es una base? Los ácidos y las bases son sustancias químicas que tienen una serie de características. En el caso de los ácidos se caracterizan por tener sabor ácido y vosotros podréis preguntarme, ¿qué es eso del sabor ácido? Pues a lo que sabe el vinagre o a lo que sabe el limón. Mientras que las bases son aquellas sustancias que tienen sabor álcali. Esto sí que es más difícil de ver, de intuir, porque hay menos sustancias, hay menos alimentos que son álcalis. Pero, por ejemplo, hay determinadas frutas como los kakis que, que tienen una textura como jabonosa, porque precisamente lo del tacto jabonoso es una característica de las sustancias básicas. El pH de nuestra piel es un pH ligeramente ácido. Cuando tocamos una sustancia básica, se lleva por delante una parte de esa capa protectora que tenemos en nuestra piel y por eso después de tocar algo como la lejía o algo un poquito más básico que la lejía, tenemos las manos como con ese tacto jabonoso. Bueno, esto es simplemente por curiosidad química, que esto no va a caer en ningún sitio. ¿Qué es lo que sí que hay que saberse? Hay que saberse las diferentes definiciones de ácido y base que ha habido a lo largo de la historia porque las preguntan en EBAU. La primera definición es la que dio Arrhenius, uno de los padres de la química. Para Arrhenius, un ácido era una sustancia que en disolución acuosa se disociaba y producía protones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico o cualquier hidrácido. Cuando se disocia, produce protones, mientras que las bases de Arrhenius eran sustancias que de disolución acuosa se disociaban y producían iones OH-, iones hidroxilo. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. Para nosotros, un ácido va a ser todo aquello que lleve delante la palabra ácido. Ácido clorhídrico, ácido acético, ácido nítrico. Es decir, los hidrácidos, los ozoácidos. Bases van a ser todos los hidróxidos de los alcalinos y de los alcalinos térreos y algunas otras sustancias como por ejemplo el amoníaco. Bueno, otra de las definiciones que aportó Arrhenius y que también hay que saberse es la de reacción de neutralización. Es un proceso químico en el cual un ácido reacciona con una base. Este tipo de reacciones ya las hemos estudiado y siempre generan una sal y agua. ¿Cómo sé yo qué sal se produce en una reacción de neutralización? Vamos a ver un ejemplo sencillo, pero siempre igual. Hemos dicho que se va a producir en primer lugar una molécula de agua. ¿De dónde sale esa molécula de agua? Pues cojo este OH de aquí y este hidrógeno de aquí. ¿Y qué me sobra? Me sobra esto y me sobra esto. Es decir, cloruro de sodio, que es la sal. Siempre que tengáis que escribir una reacción de neutralización en la que os van a dar el ácido y la base, pero no os van a dar el producto de reacción porque tenéis que saberlo, dibujáis el agua. Veis de dónde ha salido este agua y lo que sobra es la sal. Sin embargo, esta definición que daba Arrhenius solo era capaz de definir el comportamiento de determinados tipos de ácido y determinados tipos de base. Por lo que años más tarde llegaron los químicos Bronsted y Lowry y dieron una definición más completa. Un ácido de Bronsted-Lowry es una sustancia molecular o iónica que puede ceder protones. Fijaos que aquí me decía Arrhenius que era una sustancia que en disolución se disociaba y producía protones. Aquí no. Aquí es una sustancia que puede ceder protones. Mientras que una base, y aquí hay una diferencia
mucho más significativa en las definiciones, es una sustancia que acepta protones. Hay un pequeño fallo en los apuntes que lo tenéis que corregir. Acepta protones. Y nos ponen dos ejemplos. Tengo el ion hidrógeno sulfato en presencia de agua, cede este protón de aquí, ¿y qué me queda? Si tenía inicialmente una carga negativa y me llevo un protón que tiene carga positiva, pues me van a quedar dos cargas negativas. Y como producto de la reacción también voy a tener el ion osonio, que es indicativo de que esa reacción la ha generado un ácido. En el caso de la base, tengo aquí el amoníaco, que como os he dicho es una base que nos va a salir muchísimo. Va a aceptar un protón. Si acepta un protón e inicialmente tenía carga neutra, pues va a tener carga más 1. Y como resultado, un ion hidroxilo, que es el que me indica que esta disolución tiene carácter básico. ¿No vamos a ver esta definición de neutralización? Bueno, sí, pues no es muy diferente a la anterior. Solamente para que vosotros, si os cae un problema de este tipo, si os cae una reacción de este tipo, sepáis lo que pasa. Breuster-Lore definían la neutralización como una reacción química en la que se transfería un protón del ácido a la base. Y es lo que está ocurriendo aquí. Este hidrógeno de aquí se va al amoníaco. ¿Y qué tengo? NH4 más. ¿Y aquí qué tengo? SO4 2 menos. Tengo un anión y un catión. Pueden formar una oxisal. Y es lo que me ha ocurrido aquí. ¿Qué es esto de los ácidos y las bases conjugadas? Luego vamos a ver la importancia que tiene este concepto en los problemas. Pero primero vamos a entender qué es. Voy a escribir la reacción de ionización del amoníaco en agua. Luego entenderéis por qué aquí he escrito una doble flecha. El amoníaco el amoníaco es una base. Y en esta reacción de aquí se ha generado un ácido y un OH-. Pues se dice que el ion amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Voy a suponer que en lugar de tener esto tengo... Este ejemplo de aquí. El hidrógeno sulfato es un ácido y el ion sulfato es la base conjugada de este ácido de aquí. Tan simple como eso. Si aquí tengo un ácido, lo que se me genera aquí es la base conjugada, y si aquí tengo una base, lo que se me genera aquí es el ácido conjugado. Me ponen aquí el ejemplo del ácido sulfúrico, que tiene como base conjugada el hidrógeno sulfato, y el amoníaco, que tiene como ácido conjugado el ion amonio. Siguiente definición. Definición de sustancia anfótera. Aquellas sustancias que pueden comportarse como ácido o como base en función de lo que tengan enfrente. El ejemplo más característico es el agua. El agua, si esto es un ácido, aquí está actuando como base. Y si aquí es una base, aquí está actuando como ácido. Aquí está aceptando un protón y aquí está cediéndolo. ¿Cómo demuestro yo? En EVAO, uno de los tipos de problemas que más van a caer son aquellos en los que pregunta define el carácter ácido, básico o anfótero de las siguientes sustancias. Lo que tengo que hacer siempre es escribir la reacción con el agua. Vamos a ver uno de los ejemplos más característicos y que aparece mucho en los problemas, que es el dihidrógeno fosfato. Es una sustancia anfótera. ¿Por qué sé yo que es anfótera? Siempre que tengo hidrógenos y que tengo cargas negativas, quiere decir que o bien voy a actuar cediendo estos protones de aquí, y por tanto aquí estoy reflejando el carácter ácido de la sustancia, o bien
Dado que tengo una carga negativa, voy a ser capaz de atrapar un protón. Y aquí estaré actuando como base. Por tanto, una sustancia que pueda actuar como ácido y como base la definimos como anfótera. Y mi truco para identificar este tipo de sustancias es que si tengo hidrógenos todavía por donar, pero además tengo carga negativa, lo más probable es que sea una sustancia que se vaya a comportar como un anfótero. Fortaleza de los ácidos y de las bases. Según la teoría de Brewster-Lowry, puedo tener sustancias que se comportan como ácidos fuertes y bases fuertes y sustancias que se comportan como ácidos débiles y bases débiles. ¿Cómo puedo diferenciar yo unas de otras en un problema? A través de dos mecanismos. Subrayamos la definición de ácido y base fuerte y ácido y base débil. Fijaos que cuando tengo una especie que actúa como ácido fuerte o base fuerte, escribo la flechita de reacción química. Sin embargo, en el caso de las sustancias que actúan como ácidos débiles o bases débiles, escribo el de equilibrio químico. Esa es la primera diferencia. Los ácidos fuertes y las bases fuertes se disocian completamente en una disolución, mientras que los ácidos débiles y las bases débiles solo se ionizan parcialmente, por tanto se establece un equilibrio de reacción, no una reacción química completa. Y en un problema, ¿cómo sé yo que una sustancia se va a comportar como ácido fuerte o como base fuerte o débil? Pues porque es débil si nos dan lo que se denomina la constante de equilibrio, la K sub A y la K sub B de esa sustancia. Si no me la dan o no me la pide el problema, es que va a ser una sustancia fuerte. ¿Y qué es eso de ácido fuerte o base fuerte? Vamos a de la constante de equilibrio de los ácidos y de las bases. Aquí nos lo pone. La constante de equilibrio para los ácidos se denomina K sub A y para las bases se denomina K sub B. Y vamos a ver cómo es su expresión. Aquí me ponen un ejemplo de un ácido débil súper típico, que es el ácido acético. Y luego vamos a hacer la del amoníaco, que es como la base débil más típica. Este es el equilibrio de reacción. Vosotros sabéis que la constante de equilibrio se calcula como el producto de las concentraciones del producto de la reacción dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos. Aquí lo tenemos. Concentración del ion acetato por H3 o más, no sé por qué han puesto H más, dividido entre ácido acético más agua. Como el agua es una sustancia líquida, su concentración es constante, no la meto dentro de la constante de equilibrio y me queda esto. Todas las constantes de acidez siempre van a ser la base conjugada por la concentración del ion osonio partido por la concentración del ácido. Y en el caso del amoníaco, pues va a ser lo mismo. La K sub B va a ser igual a la concentración del ion amonio por ion hidroxilo dividido entre la concentración del amoníaco. Y me dice aquí, cuanto menor sea la constante de equilibrio, menor va a ser la fortaleza de la especie. Voy a ver un poquito más de teoría y luego pasamos a los problemas. Sí, lo voy a hacer así. Siguiente definición. Definición de ácido y base de Lewis, que ya esta sí que es súper mega completa y no se deja fuera ningún ácido, ninguna base. Me dicen que un ácido de Lewis es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones y una base es una sustancia capaz de ceder un par de electrones. Esta definición de Lewis se ilustra muy bien en el caso del amoníaco. Si recordáis cómo es el Lewis del amoníaco, es algo así. Y aquí tengo un par de electrones no enlazantes. Esta sustancia es capaz de ceder este par de electrones no enlazantes cuando le viene un protón, compartirlo con ese protón, de forma que me queda NH4 más.
Esto que os voy a explicar aquí ahora es súper interesante, lo que se denomina el producto de ionización del agua. Tenemos que hacer un poquito de matemática, pero esto os va a servir muchísimo en los problemas y ahora vais a entender por qué. Hemos dicho que el agua es una sustancia que se puede comportar como ácido o como base, es decir, puede aceptar o puede ceder protones. De forma que, si yo escribo el equilibrio del agua consigo misma, me va a quedar como algo así. Voy a escribir la constante de equilibrio de esta reacción química, el producto de las concentraciones de los productos dividido entre los reactivos. Pero claro, es que los reactivos es el agua. El agua es una sustancia líquida, su concentración no varía y por tanto no hace falta que la meten en el equilibrio. De forma que me queda esto de aquí. A esto de aquí se le denomina caso W o producto iónico del agua. Y tiene un valor constante de 10 elevado a menos 14. ¿Y por qué es importante esto? Por dos razones. No sé si viene aquí. Si viene aquí os lo hago ya. Sí. Me voy al punto 5. Os acabo de decir que 10 elevado a menos 14 es igual. No lo voy a hacer ahora. Sí. 10 elevado a menos 14 es igual a la concentración de H3 o más por la concentración de OH menos. ¿Cómo se define el pH de una reacción química? O lo que es lo mismo, ¿cómo se define matemáticamente la acidez o basicidad que tiene una determinada reacción química? Pues el pH se calcula como el menos logaritmo en base decimal de la concentración de los iones osonio, mientras que el pOH, o lo que es lo mismo, el grado de basicidad de una reacción química, se mide como el menos logaritmo decimal de la concentración de los iones hidróxido. Así que voy a coger esta expresión de aquí y le voy a hacer logaritmo decimal a los dos lados. Y vosotros sabéis que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Y cuánto vale el logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 14? Pues menos 14. No me gusta este signo negativo aquí, lo voy a pasar al otro lado. ¿Y qué hemos dicho que es esto? Por tanto, el pH de una disolución más su pOH es igual a 14, que es lo que os han hecho aquí. ¿Y por qué es importante esto? Porque va a haber muchos problemas en los que voy a tener una base, por ejemplo, amoníaco, y me van a preguntar el pH de esa disolución. No me van a preguntar el pOH. ¿Pero qué vais a poder calcular vosotros? Vosotros lo que vais a poder sacar es las concentraciones de OH menos. Teniendo la concentración de OH menos, sacáis el pOH y con el pOH y esta fórmula sacáis el pH. Decimos que una disolución es ácida. Bueno, esta es una escala de pH. En el 7 tengo una disolución neutra. Si el pH es menor, digo que es una disolución ácida. Si es mayor, que es una disolución básica. En el caso de las disoluciones muy ácidas, pues tendré un pH muy cercano a cero. Por ejemplo, un pH de 1, de 2. Una disolución muy básica será aquella cuya basicidad se acerca a 14. Mientras que en el caso de aquellas disoluciones que están producidas por ácidos débiles, pues estaré por aquí, 4 y pico, 5 y pico, 6 y pico, y una disolución básica de una base débil, pues estaré por aquí, 8 o 9 aproximadamente. Vale, esto ya lo hemos explicado. Bueno, claro, una disolución ácida es aquella en la que tengo una mayor concentración de iones osonio que de hidrones hidróxidos. Mientras que una disolución básica, pues aquella en la que tengo una mayor concentración de hidróxidos que de osonio. Y una disolución neutra en la que tengo la misma cantidad de protones, perdón, de osonio que de hidróxidos.
Vale, me voy a quedar aquí, voy a hacer problemas y luego vemos lo que es la hidrólisis. La hidrólisis lo voy a ver en un vídeo nuevo. Problema típico de ácido base. De hecho, mira, un problema de Bauer 2014. Defina si las siguientes sustancias se comportan como ácidos o bases de Brewster-Lowry o como anfóteras. ¿Cómo demuestro yo la basicidad o la acidez, el carácter ácido o básico de una determinada sustancia? Pues escribo su reacción de ionización con el agua. NO3-. ¿Tengo protones para donar? No. Y además tengo cargas negativas. Por tanto, lo que va a hacer esta sustancia es aceptar protones. Le va a robar un protón al agua y me va a quedar un ion hidróxido. Por tanto, esto es una base. Tengo una carga negativa. Si le doy un protón, me quedo con carga neutra. Aquí me ocurre más de lo mismo. Tengo cargas negativas y no tengo protones para ceder. Por tanto, es una sustancia que va a aceptar protones. Si inicialmente tengo dos cargas negativas y acepto una carga positiva, me quedo con una carga negativa. Fijaos que todas las reacciones químicas no solo se tiene que conservar el número de átomos que hay en reactivos y productos, sino también la carga. Aquí tenía una carga negativa y aquí tengo una carga negativa. Aquí tenía dos negativas y aquí tengo una negativa y una negativa, dos negativas. Un hidrácido, pues obviamente se va a comportar como un ácido. Un ácido va a ceder este hidrógeno de aquí y me va a quedar eso como producto de la reacción. Voy a hacer este de aquí, HSO4-. ¿Qué le ocurre al hidrógeno sulfato? Tengo protones para ceder, pero también tengo carga negativa, con capacidad para atraer protones hacia sí. Por tanto, es una sustancia que se va a comportar de las dos maneras, o lo que es lo mismo, es un anfótero. Si cede este protón al agua, me voy a quedar con dos cargas negativas. Y si acepto un protón, me voy a quedar con carga neutra y OH-. Y como veis, la carga se conserva. Dos negativas más una negativa. Y aquí 0 menos 1 menos 1. Lo mismo que tengo aquí. Vale, este no lo hago porque es exactamente igual que este. Este de aquí. Bueno, esto no lo he puesto en un anfótero. ¿Tengo protones para ceder en este ejemplo? No. Sin embargo, tengo cargas negativas. Por tanto, lo que va a ocurrir es que esta sustancia va a aceptar... Ay, no, me he equivocado escribiéndola. ¿Tengo protones para ceder? No. Y además tengo carga negativa. Por tanto, lo que va a ocurrir es que le voy a robar un protón al agua. Y esto es una base. Y este de aquí es una sustancia anfótera que le ocurre exactamente lo mismo que a esta de aquí, que va a poder o ceder este protón o bien aceptar un protón debido a la carga negativa. Siguiente ejemplo. Un problema. Tengo un ácido monoprótico. ¿Qué quiere decir monoprótico? Monoprotón. Pues que es un ácido con un solo protón. De concentración 0,5, ionizado a un 35%. Si me dicen que está ionizado a un 35%, ya me están indicando de que se trata de un ácido débil. En estas condiciones, ¿cuánto vale su constante ácida? Vamos a calcular su K sub A y ya de paso también vamos a sacar su pH. Inicialmente tengo una concentración de 0,5 y me dicen que está ionizado un 35%. Voy a establecer las concentraciones en el equilibrio. En este primer ejemplo lo voy a hacer con X y con alfa, pero luego va a ser obligatorio hacerlos todos con alfa, porque es infinitamente más sencillo. 0,5 menos X, X, X.
Alfa lo voy a definir como la cantidad disociada partido por la concentración inicial, o lo que es lo mismo, x igual a 0,5 alfa. Saco factor común. ¿Cuánto vale la constante de acidez de este compuesto? La base conjugada, pues la H3 o más dividido entre la concentración del ácido, o lo que es lo mismo. Este se me va con este y me queda siempre la constante de acidez de un ácido monoprótico siempre va a ser su concentración inicial por alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa. Siempre. Como alfa es 0,35, 0,5 por 0,35 al cuadrado dividido entre 1, abro paréntesis, 1 menos 0,35, 0,094. Pues eso valdría la casuja. Y voy a sacar el valor del pH. Hemos dicho que el pH es igual al menos logaritmo en base decimal de la concentración de H3 o más. ¿Cuánto vale la concentración de H3 o más? 0,5 por alfa. Por tanto, lo que voy a hacer en la calculadora es el menos logaritmo en base 10 de 0,35 por 0,5. Y me queda 0,76. Es una casuja bastante elevada, porque las casujas de compuestos de ácidos débiles rondan el 10 elevado a menos 3, por tanto, y esta es de 10 elevado a menos 2. Es una constante elevada. Además, tiene un grado de ionización súper alto. De ahí que el pH, si decíamos que esto era el 7, era el neutro, y aquí era donde estaban las disoluciones ácidas, por eso es un pH tan bajito, porque tengo una concentración elevada, un porcentaje de ionización muy elevado y una casuja bastante alta. Ahora al contrario, me piden que calcule la alfa para una disolución de dietilamina 0,8 molar. Y alguno me puede decir, me dan la casu B de la dietilamina. Es que no me acuerdo. No me acuerdo que la de dietilamina es así. Dietilamina. No pasa nada. No pasa nada si no me acuerdo. Escribo. Dietilamina. Como es una base, lo que va a ocurrir es que le va a robar un protón al agua. Lo escribo así. Y me quedo tan campante. Porque al fin y al cabo esto no importa cómo lo escribáis. Al fin y al cabo lo que importa es que ahora el desarrollo y el equilibrio lo establezcáis bien. Concentración inicial de dietilamina, 0,8. Concentración en el equilibrio. En este caso, la K sub B es igual a tal que así, ¿no? Y eso hemos dicho es que es 6,9 por 10 elevado a menos 4. Vale. Este tipo de problemas se puede realizar haciendo una aproximación. Entonces yo primero voy a resolver el problema normal como si fuera un problema de equilibrio y luego voy a enseñar cuál es esa aproximación. Aquí tengo la expresión de donde tengo que despejar alfa para calcular el porcentaje de ionización. Yo os decía en el tema de equilibrio que lo más fácil es que esto pase multiplicando y esto pase dividiendo. Cero coma ocho dividido entre 6,9 por 10 elevado a menos 14. Y esa sería mi ecuación de segundo grado. Lo voy a resolver en la calculadora que resuelve ecuaciones polinómicas. Grado 2, 1159,42, 1 y menos 1.
y me queda una alfa de 0,028,9 y otra alfa de menos 0,0298. Obviamente el resultado negativo es el que elimino y me quedo con este. Como es un problema tipo BAU, escribiré el grado de disociación es 2,89%. Pero sin embargo este tipo de problema se puede hacer con una aproximación. Siempre que la constante de acidez o de basicidad sea más pequeña que 10 elevado a menos 3, fijaos que el alfa que me sale es un número muy chico, del orden de 0,03. Eso es un número muy pequeñito. De forma que 1 menos alfa es aproximadamente 1. Así que me voy aquí. 0,8 alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa es aproximadamente 0,8 alfa al cuadrado. Y esto hemos dicho que es igual a 6,9 por 10 elevado a menos 4. Aquí puedo calcular alfa sin necesidad de realizar una ecuación de segundo grado. (6,9 por 10 elevado a menos 4 dividido entre 0,8 y raíz cuadrada de eso? Voy a poner varios decimales. 0,0293. Voy a calcular el porcentaje de error que estoy cometiendo haciendo esta cuenta. 0,0293 menos 0,0289 partido por 0,0289 por 100. 289 dividido entre 1,62% de error. Siempre que tenga un error inferior al 3-5%, este tipo de aproximaciones puede realizarse, porque el error que estoy cometiendo es muy muy pequeño. Es más, corro más riesgo de equivocarme resolviendo la ecuación de segundo grado que el error que voy a cometer aquí. Así que esta aproximación de aquí, yo os recomiendo que la hagáis. Como podéis ver, se simplifican muchísimo los cálculos. Aquí, porque no he escrito la ecuación de segundo grado, sino aquí tendría el mamotreto de la ecuación de segundo grado. Pero siempre que utilice la aproximación tengo que escribir: esta aproximación se realiza porque el error cometido es inferior al 5%. Y tengo que asegurarme que el valor de la casus A o la casus B que me están dando sea inferior a 10 elevado a menos 3, que es más o menos a partir del cual el error baja del 5%. Siguiente. Esto es un problema de neutralización, me dice. ¿Cuál es el porcentaje, cuál es el pH de una disolución formada al mezclar 20 mililitros NaOH 0,5 molar, que es mi base, y 40 mililitros de HCl 0,25 molar, que es mi ácido? En primer lugar voy a escribir la reacción de neutralización. Hemos dicho que en las reacciones de neutralización entre un ácido y una base voy a tener agua más una sal. ¿Os dais cuenta que por cada mol que pongo del hidróxido necesito un mol del ácido clorhídrico? Esto va a ser importante. Bueno, pues voy a sacar la concentración que tengo de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico en mi nueva disolución. Esto no deja de ser un problema parecido a lo de reactivo limitante. ¿Cómo no hemos dicho nosotros que tenemos una disolución ácida y una disolución básica? Será ácida si voy a tener más protones o más osonios que OH menos, y va a ser básica si tengo más hidróxido que osonio. Así que yo lo que voy a ver ahora es la concentración que tengo de cada uno de ellos, a ver de cuál tengo más. Concentración es número de moles partido por volumen, y también el número de moles es igual a concentración por volumen. Voy a sacar el volumen total de la nueva disolución. 20 mililitros más 40 mililitros, 0,06 litros.
La concentración de OH- será lo que he puesto y cuánto he puesto. La concentración por el volumen. Entre la concentración de la nueva disolución. Y la concentración de protones va a ser igual a lo que he puesto entre la concentración, entre el nuevo volumen. Y esto me queda 0,167 molar y esto queda ea, eso da ahí. Es decir, que tengo la misma concentración de uno que de otro. Por tanto, es una disolución neutra de pH igual a 7. Imaginaos que en lugar de esto me hubiera quedado 0,20 molar y 0,167 de esto de aquí. ¿De cuál tengo más? De hidróxidos. Por tanto, va a ser una disolución básica. ¿Cómo de básica? Pues lo que voy a tener, cada mol de esto se va a neutralizar con un mol de esto. Por tanto, de esto me va a sobrar 0,2 menos 0,167. 0,2 menos 0,167 me sobra 0,033 molar. ¿Cómo saco el pH? Pues primero calculo el pOH, que es lo que puedo calcular teniendo la concentración de OH menos. El pOH es 1,48 y el pH será igual a 14 menos el pOH, 12,52. Efectivamente, dado que se trata de una disolución básica porque tengo más OH menos, el pOH me queda cercano a 14, me queda pues mayor que 7. Vale, y este es el último problema que hago de este tipo de constantes de equilibrio, que sería como el problema estándar. Me dan la constante de acidez y me piden que calcule el grado de disociación, me piden que calcule el pH y me piden alguna cosita más. Entonces, a 25 grados centígrados, la constante de disociación del ácido acético o ácido etanoico es 1,78 por 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 está por debajo de 10 elevado a menos 3, por tanto voy a poder utilizar la aproximación. Se tiene una disolución 0,25 molar de acético. Me piden que determine el grado de disociación y el pH. En primer lugar, lo que voy a escribir es mi reacción de neutralización con el agua. Perdón, mi reacción de ionización con el agua. Ácido acético y como resultado tengo ion acetato. Me da igual que escribáis esto lo vais a ver mucho, o también esto. Pero como el ácido acético se escribe tanto y aparece tanto en este tipo de problemas, que es muy común verlo escrito tal que así. Inicialmente tengo una concentración de 0,25 y mi concentración en el equilibrio 0,25 más menos alfa. La K sub A será igual a 0,25 alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Y esto es aproximadamente 0,25 alfa cuadrado. Es que me voy. 1,78 exponente menos 5 dividido entre 0,25 raíz cuadrada de eso 0,0084. Por tanto, primer resultado, y escribís vosotros en un problema debajo, el grado de disociación es 0,84%. Voy a calcular el pH. Hemos dicho que la concentración de H3 o más va a ser igual a 0,25
por esto. Así que lo que me ha dado la calculadora, que no lo he perdido, lo multiplico por 0,25, eso queda 0,0021 y a esto le hago el menos logaritmo decimal de eso. Y me queda un pH de 2,68, sin perder ninguna cifra decimal. Y vosotros deberíais haber escrito aquí. Se utiliza esta aproximación porque, dado el valor de la K sub A tan pequeño, el error cometido es inferior al 5%. Me dice en el apartado B, ¿qué concentración tengo que tener de una disolución de ácido nítrico, es decir, un ácido fuerte, HNO3, para que tenga el mismo pH? Ácido nítrico. Como es un ácido fuerte, no es un equilibrio. Dado que no es un equilibrio, la concentración que voy a tener de H3 o más va a ser la misma que tenía inicialmente de ácido nítrico. Yo aquí tenía la concentración de H3 o más. La concentración de iones osonio, que yo no la he perdido de mi calculadora, era 0,0021 molar. Por tanto, ¿qué concentración tengo que tener de ácido nítrico? 0,0021 molar. Y tendré el mismo pH. Lo vuelvo a explicar. Dado que el ácido nítrico es un ácido fuerte, la cantidad que se va a generar de iones osonio en la disolución es la misma que tenía inicialmente de ácido nítrico, porque el ácido nítrico es una sustancia que se ioniza en su totalidad. Por tanto, la concentración que voy a tener de esto ahora, el pH, para que los dos pH sean iguales, la concentración de los iones osonio tiene que ser igual en los dos. Y la concentración de esto es igual a la concentración inicial de ácido nítrico. Fijaos que para generar el mismo pH necesito de un ácido débil 0,25 molar y de un ácido fuerte 0,0021 molar, para que veáis la diferencia en la acidez y la basicidad de los ácidos. Vale, paro aquí y ahora hago un vídeo sobre lo que queda.